Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos vamos a Barcelona. Imagina pasear por Poble Sec, ahí al lado de la Sala Polo, ¿sabes? Una zona con muchísima vida. Y de repente, pues, en un muro, entre grafitis y firmas, ves una figura que te suena. Un dibujo animado clásico. Nuestra misión hoy, que parte de una entrada de obispo.com, es investigar qué hay detrás. Porque igual no es tan familiar como parece a simple vista. Exacto, porque lo ves y lo primero que piensas es, anda, Mickey Mouse, es lo normal. Pero si te acercas, si miras bien, hay detalles que no cuadran del todo con el ratón. Lo que el artista ha pintado ahí es en realidad su precursor. Es Oswald, el conejo afortunado. Oswald the Lucky Rabbit. ¡Oswald! ¡Ostras! ¡Claro! Oswald, criado en 1927, ¿verdad? Por Walt Disney y iWorks. Es increíble cómo la historia de la animación tiene estas figuras medio escondidas, ¿eh? Y, a ver, ¿qué detalles específicos del mural nos dicen este es Oswald y no un Mickey antiguo? Pues mira, principalmente las orejas. Son largas, caídas, y no lleva guantes blancos, que Mickey los llevó casi desde el principio. El mural, la verdad, clava el diseño original de 1927. El pelaje negro, esos ojos grandes, muy expresivos. Y los pantalones cortos blancos. Y la pose, esa sonrisa un poco pícara, los brazos así como abiertos. Te lleva directo a la animación de esa época. Te refieres al estilo Rubber Hose, ¿no? Ese que parece que los personajes no tienen huesos, que se doblan como si fueran de goma. Justo eso. Ese estilo que permitía movimientos muy exagerados, supercómicos para los años 20. Era la novedad. Y el artista del mural lo ha pillado muy bien. Le da a Oswald ese aire dinámico, clásico. Y además fíjate cómo resalta. Sí, sí. El fondo es muy llamativo. Con esos colores, el azul turquesa, el naranja, en spray. Y las burbujas, las estrellas. Tiene como un aire a graffiti wild style, ¿verdad? Aunque aplicado al fondo, no a letras. Le da un toque muy urbano, muy de hora. Correcto. El wild style normalmente es para letras supercomplejas, pero aquí usa esa energía, ese dinamismo, para el fondo. Y crea un contraste genial con la figura de Oswald, que es más simple, más vintage. Y todo eso sobre el ladrillo visto, ¿eh? Rodeado de otras pintadas, de tags, las firmas, se integra totalmente en el ambiente de Poble Sec. De ahí yo creo que está una de las cosas interesantes. Encontrar a Oswald, que fue una estrella, pero fugar, porque luego vino Mickey y lo eclipsó, después de aquella movida contractual de Disney con Universal, ¿no? Encontrarlo justo ahí, en Poble Sec, un barrio tan cultural, tan vivo, es como sorprendente. Totalmente. Es que Disney perdió los derechos de Oswald, se los quedó Universal, y esa pérdida fue, digamos, el empujón directo para que él y Ubiworks se pusieran a crear a Mickey Mouse ese mismo año, en 1927. Oswald es literalmente el hermano mayor perdido de Mickey, y que aparezca en Poble Sec, un barrio con tanta historia propia, con teatros, salas de conciertos, esa mezcla de antiguo y nuevo, pues le da un peso especial, ¿no crees? Sí, te hace pensar. ¿Qué querrá decir? Quizás es un guiño a las historias olvidadas, a los que casi triunfan. Poble Sec también ha tenido sus altos y bajos, sus transformaciones. Podría ser, sí. Podría ser un comentario sobre lo efímera que es la fama, o sobre cómo las creaciones a veces superan a sus creadores, como le pasó a Disney con Oswald al principio. O igual es más sencillo, ¿eh? Simplemente una celebración de los orígenes de la animación por alguien que conoce bien esa historia y le mola. La intención última del artista pues no la sabemos, claro, pero la elección de Oswald, el conejo afortunado, que bueno, no lo fue tanto al final, en este sitio en Barcelona, invita a darle una vuelta. Entonces va mucho más allá de ser solo un graffiti bonito, ¿no? Es como si el muro nos contara una pequeña historia. Historia del cine, de la cultura pop, conectando los años 20 con el Poble Sec de hoy. Un diálogo curioso entre pasado y presente, la verdad. Exactamente. Es un recordatorio de que la historia, incluso la de los dibujos animados, está llena de giros, de pérdidas, de cosas que se redescubren. Y el arte urbano, que muchas veces es tan efímero, aquí se convierte en una especie de archivo inesperado. Y te deja pensando, si Oswald puede reaparecer así,
¿cuántas otras figuras, cuántas ideas del pasado estarán por ahí, esperando su momento para volver a hablarnos? Quizás en los rincones más inesperados de nuestras ciudades. Y ya no solo por la nostalgia, ¿sabes? ¿Qué nos dice de la creatividad de ahora, esta necesidad de mirar atrás? ¿Es un homenaje, una fuente de inspiración o quizá una forma de entendernos mejor hoy a través de esas historias que casi habíamos olvidado?